Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Vamos a hacer este videito para mostrar un poquito hacer la devolución de cómo estuvo la asignación y explicar algunos aspectos generales del tema. Bien. Bueno, el tema es la revolución de Haití y al final de la clase vamos a ver, ¿no? Cuando yo preguntaba en la asignación cuáles eran los hitos, sí que estaba bien explicado en el video. Bueno, y porque eso nos va a dar la pauta de por qué es un tema muy importante y por qué lo estamos estudiando nosotros en historia, ¿no? Bueno, en primer lugar, no sé si a ustedes les dio curiosidad y buscaron en el mapa, pero hacer esta referencia, ¿sí? La isla, eh, digamos, la española en la que habían conquistado los españoles y tenían un sistema, habían implantado un sistema colonial, es la mitad de la isla es toman el control los franceses y la bautizan como Saint-Domingue, ¿no? La parte, digamos, occidental de la isla, la parte oriental seguirá siendo la isla La Española y es una isla donde, bueno, tanto en la parte occidental como oriental de la isla, ambos imperios implantan un régimen colonial, ¿no? Es decir, los imperios, tanto español como franceses, las conciben como productoras de materia prima, ¿sí? Para las metrópolis y implantando un régimen muy severo. Actualmente estos dos países son Haití y República Dominicana, dos países distintos, ¿no? Independientes. Bien. ¿Por qué el texto habla de genocidio cotidiano? Bueno, para llevar a cabo esta producción de estos materias primas, los franceses implantan un régimen que se basaba en la producción digamos, en base a mano de obra esclava. Como la población indígena nativa es casi exterminada y muy diezmada con la llegada de los españoles, ya lo hemos visto esto cuando vimos el tema de epidemias, cómo las epidemias afectan y además, bueno, del mismo régimen. Es decir, la mano de obra del sistema esclavista no se reproduce lo suficientemente necesario porque el sistema es demasiado cruel. Entonces, lo que hace en términos de lógica, de operatividad, este sistema es ir a buscar esclavos a otra parte. Y esa otra parte, como sabemos, fue África, que fue durante siglos la proveedora de mano de obra esclava para todo este sistema imperial colonial. Y habla, bueno, de genocidio cotidiano porque por año, es decir, no es que las plantaciones crecían y por eso cada vez hacían falta más mano de obra. No, con el mismo número de plantaciones tenían que llegar a la isla entre 10.000 y 40.000 nuevos esclavos al año, por la gran cantidad de esclavos que morían. Entonces, por eso el texto habla de genocidio cotidiano, porque anualmente, periódicamente morían tanta cantidad de gente que era constante. No es que hubo un genocidio fundacional y a partir de ahí se implanta un régimen estable. No, no, es un genocidio permanente, es una carnicería, utiliza esa alegoría, ¿no? Decir, carnicería humana, es decir, era un esclavo podía vivir, no sé, habría que ver estudios, pero supongamos podría vivir 2-3 años vivía un esclavo, más no, ¿sí? Así que piensen por lo que era la crueldad, o sea, de este sistema. Después estaba el tema de las pirámides. La pirámide, yo copié la del video, no me puse a hacer la pirámide, pero porque en general estaba bastante bien hecha. Es decir, en Haití había 3 categorías, ¿sí? Que a su vez se subdividían. Si empezamos de arriba para abajo, estaban los blancos, que podemos hablar de grandes blancos o pequeños blancos, ¿sí? Esto no tiene que ver con las edades, sino que tiene que ver con su poder económico. Es decir, los grandes blancos son aquellos grandes terratenientes, nobles franceses, que tenían posesiones acá. Los blancos pequeños podrían ser pequeños y medianos terratenientes o incluso comerciantes, ¿sí? Tiene que ver con su escala económica. Y después estaban los mulatos, que también se veían en grandes o pequeños, y que los mulatos en todo el régimen colonial van a ser los
que son, digamos, hablan en términos raciales, impuros, es decir, que provienen de un blanco y de un esclavo o de un indígena como ascendencia familiar. Generalmente, y esto es importante decirlo, uno de los tantos había una doble opresión para los esclavos, las esclavas mujeres, había una doble opresión. Primero por ser negra y esclava, y segundo por ser mujer, que sufría, como se imaginarán, toda serie de humillaciones y violaciones. Entonces, los hijos de estas esclavas o bien podían ser esclavos, ¿sí? O bien se los reconocía como mulatos. Lo mismo pasaba con las indígenas, con los niños que nacían de padre blanco por lo general y madre indígena o esclava o mulata, ¿no? Es decir, ya no era en términos raciales puro. Por eso pertenecen a esta categoría. Fíjense que es bien racista esto. Y a medida que vamos bajando nos encontramos obviamente con los esclavos, la mano de obra, que es la inmensa gran mayoría. Fíjense dónde se hace el corte. Algunos de ustedes cuando hicieron el video, perdón, la pirámide, hacen el corte de los blancos como por acá. No, tiene que ser bien arriba, ¿no? Porque es la minoría. Por eso elegimos la pirámide. Entonces, si es chiquito, nos tenemos que asegurar que la base, cuando lo representemos, digamos, los esclavos abarquen la gran cantidad. Fíjense que acá incluso la pirámide se desfasa y suma toda esta parte, ¿no? Pero bueno, si hiciéramos una pirámide, la gran mayoría de la base tiene que ser esto. Después vi que, esto saliendo del tema, hubo muchas dificultades para hacer la pirámide. Tengan en cuenta que está la herramienta esa que permite hacer formas en Office, que les hace le pueden diseñar la pirámide desde ahí. Es muy sencillo. Si quieren después les puedo avisar a la profe Vanina, que creo que tienen ustedes, y que les muestre rápidamente cómo hacerlo. Bien. Después estaba el vudú. Este tema es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque es, digamos, la religión vudú en parte tiene muchos elementos de del lugar de origen de estos esclavos. Y más allá de la cosmovisión que imparta esta religión, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que es contrahegemónica, es decir, es contraria a la religión oficial, que es el catolicismo, que imponía el imperio francés. Entonces, todo lo que culturalmente se resista o esté en contra de lo que impone Francia, por definición, va a ser un elemento de resistencia. Porque si yo ya estoy creyendo en algo distinto que lo que me obligan a creer, bueno, es el inicio del camino a una emancipación, a una liberación. Por eso es muy importante tener en presente esto. Siempre en la historia de los imperios por lo general construyen una religión oficial, se la imponen. Y bueno, en este caso, cuando surgen religiones que desafían ese poder, incluso puede ser el camino, bueno, por eso hay muchos líderes, puede ser el camino, para la revolución o para liberarse de esa opresión. Esto lo podemos ver a lo largo de la historia, por eso muchos líderes de la revolución haitiana van a ser sacerdotes vudú, ¿sí? Y obviamente todo lo que nosotros podamos saber de la religión vudú, por lo general, está mediado por nuestra visión occidentalista, judeocristiana, digamos, que son las religiones no obligatorias, pero sí mayoritarias, que por lo general, todos los que son estos cultos minoritarios o religiones minoritarias, el cristianismo tiende a caricaturizarlas o demonizarlas o tildarlas de paganas o diabólicas o todo eso, ¿sí? Esto no es exclusivo del cristianismo, pero sí es una tendencia, un comportamiento que es temerle a lo desconocido. En vez de respetarlo, aceptarlo, valorarlo, ¿sí? En la medida, y no imponerle nuestra creencia o la creencia de saberes o de credos a ninguna sociedad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un multiculturalismo en la actualidad, hablamos de respetar al otro con sus diferencias, ¿sí? Y no poner esta categoría de que porque es una religión que la practican pocos, es una religión menor, o porque hay varios, digamos, o porque tiene elementos que para nosotros son extraños, ridiculizarlos ni nada por el estilo, ¿sí? Es decir, eso nos ayuda un poco también a ser una sociedad más tolerante y abierta a otras ideas, porque en rigor de verdad, ninguna religión, ¿sí?,
tiene la verdad revelada, ¿no? Por eso hay muchas religiones e incluso hay gente que no cree en ninguna. Bien, entonces esa es la importancia del vudú, de la religión vudú. Bueno, y el hito fundacional entonces es 1789, cuando estalla la Revolución Francesa y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano dice que todos los hombres son libres e iguales, es decir, como nosotros ya lo vimos en la Revolución Francesa, esto viene a romper la relación que había entre amo y siervo, entre señor feudal y siervo. Entonces, eso que habían puesto los franceses, y por eso nosotros estudiamos hace unos meses la Revolución Francesa, esas ideas empiezan a llegar a América. En Saint-Domingue llegan muy rápido porque obviamente era una colonia francesa. Entonces dicen, bueno, si los franceses en Francia hay un movimiento que está diciendo y que toma el poder, que está diciendo que todos somos libres e iguales, no tiene lógica que haya diferenciación, ¿sí? O esclavitud entre blancos, de los blancos hacia los negros, ¿sí? Y acá es donde empieza, porque a los franceses colonialistas se les va de las manos, porque obviamente cuando los franceses están en la Revolución Francesa pensando en esto, no lo están pensando en una escala mayor. Entonces todos aquellos que se benefician de este régimen van a estar en contra de este postulado de la revolución, ¿sí? Fíjense como una idea disparadora, pensada para un tiempo y un lugar específico, bueno, si se aplicara en otros espacios al mismo tiempo, bueno, va a tener otras consecuencias tal vez no pensadas. Entonces, esta fue la idea primigenia que llevó a iniciar la revolución. Y no fue, como dice el texto, liderada en principio por los esclavos, sino que los que desbalancean, ¿sí? Siempre había como una especie de alianza entre los blancos y los mulatos por conservar los privilegios, porque siempre los que están arriba van a tener privilegios por sobre los de abajo. En este caso, los que desbalancean van a ser los mulatos, es decir, esta semiestabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque se van a poner a la cabeza de un movimiento al que se van a sumar la inmensa mayoría de los esclavos, ¿sí? Este equilibrio que había en esta pirámide se termina desbalanceando por la acción de los mulatos. Es decir, los mulatos quieren tener los mismos derechos que los blancos y eso lleva a que los esclavos se sumen al pedido de los mulatos y acompañen y después, a posteriori, lideren el movimiento, ¿no? Bien. Esto tiene que quedar bastante claro y es lo importante, lo más importante de la actividad. Después estaba la línea de tiempo, ¿sí? Algunos estuvieron muy creativos, la verdad que yo agradezco y les puse ahí una felicitación especial porque se ha notado que no solo se han dedicado a buscar los hitos de la más importantes que estaban en el texto, sino que además han tomado el trabajo de buscar imágenes, hacer un diseño copado. ¿Sí? Yo sé que esto a veces es medio hincha para aquel que no se da o aquella que no se da maña con la compu, pero estas infografías sirven mucho y visualmente tienen mayor impacto y aparte ustedes tienen que aprender a hacer presentaciones, a poder hablar delante de un grupo y mostrar algo entretenido, ¿sí? Es decir, y bueno, las imágenes, la infografía ayudan que un simple texto. Lo único que no mencioné, que está acá, por eso arrancamos en 1752, la revolución arranca en 1790, pero siempre nosotros buscamos antecedentes. Entonces la revuelta iniciada por McCandless, ¿sí? Que quería, digamos, poner fin al esclavismo, ¿sí? Es derrotada, pero es un antecedente. Siempre los hechos históricos nosotros no sacamos una foto, miramos la película. Entonces si miramos la película tenemos que ir antes, al inicio, y ver estos antecedentes, estas ideas van prendiendo. Es decir, ya había en la sociedad cierta resistencia al esclavismo y imagínense cuando estalla la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano dice que todos los hombres son iguales, bueno, va a encontrar un asidero fuerte en la población. Bien, después otra cosa interesante, también yo sé que en varias materias por ahí les piden hacer líneas de tiempo. Fíjense que la línea de tiempo tiene que más o menos tener cierta, yo traté de hacerlo, no sé si me quedó del todo bien, pero tener cierta proporcionalidad, es decir, por ejemplo, si este periodo, que son aproximadamente 5 centímetros, representa un periodo de 4 años, ¿sí? Bueno, que es, acá me quedó un poquito mal, porque esto debería, sí, no, está bien. Acá este periodo que es un poquito más grande, ¿sí? Acá hay como 30 años. Fíjense que debería ser supuestamente 6 veces más. No está en proporción, pero es una ventaja grande.
Acá, que son todos años seguidos, están más pegaditos. Acá un poquito de vuelta más diferenciado, son 3 años, ¿sí? Pero esa proporcionalidad hay que empezar a tenerla en cuenta. Eso es lo importante de la línea de tiempo, para ver qué hechos estuvieron más cerca y fueron concatenados unos con otros, y qué hechos, bueno, que ese proceso llevó más. Si yo miro, por ejemplo, el inicio, 1789 a 1804, fíjense que hay una distancia importante y que en el medio pasaron un montón de cosas, ¿sí? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Y después estaban los hitos, y acá varios le pifiaron. Vi varios trabajos muy buenos que justo en el último punto no le encontraban. Y no lo encontraban porque no estaba en el texto, estaba en el video. Era lo último que decía el video y es lo más importante para mí porque da cuenta de la importancia que tuvo. Es decir, nosotros vemos todos estos hitos. Fue la primera revolución latinoamericana. Algunos me pusieron americana, no les puse nada, pero recuerden que antes tenemos la revolución de las colonias británicas, lo que hoy es Estados Unidos. O sea, la revolución de Estados Unidos fue la primera revolución en América, ¿sí? Pero la revolución haitiana fue la primera revolución latinoamericana. ¿Sí? No contamos ni Estados Unidos ni Canadá. La primera revolución se da en Haití. Después fue la primera república, si bien después se convierte en un imperio, una y dos veces, digamos, se convierte en imperio, surge como república. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque no todos los países que se van a independizar van a constituirse como repúblicas, y de hecho en la actualidad no todos los países son repúblicas. En ese momento constituir una república era algo nuevo. Solo había, si no me falla la memoria, 2 repúblicas. La República Francesa, recién formada, y anteriormente, digamos, Estados Unidos, que es una república, tiene sistema republicano. ¿Sí? En ese momento eran todas monarquías. Y por lo general, cuando un país se independizaba en un imperio, constituía un reino o otro imperio. Entonces, constituir una república era la super vanguardia, era lo último. Y bueno, el hito quizás más importante, y que un poco esto habría que verlo, qué impacto tuvo en África, fue la primera república negra del mundo. Es decir, una república que en los cargos importantes había negros. Una república independiente. Piensen que para todo un continente que estuvo siglos subyugado por Europa, lo que va a representar en el imaginario colectivo que haya una república negra, una mitad de una isla chiquitita que lo haya logrado, ¿sí? Así que estos 3 hitos son muy importantes, es muy importante tenerlo bien claro, y vamos a ver por qué. Así hoy se entendió por qué vimos la Revolución Francesa, y después vamos a verlo cuando hagamos el resto de las revoluciones en América y más precisamente en lo que fue el virreinato del Río de la Plata. Vamos a ver por qué es muy importante la revolución haitiana, ¿sí? Porque esclavos hay en todo el subcontinente. Entonces, cuando todos empiecen los movimientos revolucionarios, todos los revolucionarios van a tener un temor, ¿sí? A pesar de que van a querer independizarse de España, y es que no pase lo que pasó en Haití, porque si no, los blancos, que los criollos, perderían ese poder en las repúblicas nacientes. Se lo conoce, en las fuentes se lo ve, el temor de la marea negra. Es decir, guarda, no nos vayamos de mambo con la revolución, porque lo que pasó en Haití puede pasar acá, y imagínense que nos quedamos sin poder los criollos, que van a ser los que dominen el proceso revolucionario en Sudamérica, que va a ser donde vamos a poner el foco ahora. Espero que se haya entendido. Si hay alguna duda, me avisan. Y desde ya, si necesitan y quieren que hagamos una clase de repaso o de explicación o de lo que fuere, me avisan y hacemos una clase de Zoom, ¿sí? Para explicar. Muchas gracias.